nivel 1 de escuela bíblica. En la primera clase estuvimos hablando de salvación y nuevo nacimiento. Más adelante estuvimos hablando de principios para una vida victoriosa, vida de oración, estudio de la palabra de Dios, congregarse y compartir el Evangelio. Luego iniciamos lo que fue directamente estudio de la Biblia. Exacto, muy bien. Entonces alcanzamos a ver toda la estructura general de la Biblia. Y dijimos que de las dos partes fundamentales, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, íbamos a iniciar por el Antiguo, ¿cierto? Vamos a ello. En la clase pasada hicimos el recuento general y dijimos que quedábamos en Génesis. ¿Recuerdan? Que hablamos de promesas y todos queríamos saber cuáles, y yo les dije, vengan a la otra clase, porque la historia quedaba en continuar. Bien, entonces vamos con Génesis. Génesis es el primer libro del Pentateuco. Génesis es llamado libro de nacimiento o de los comienzos, también habíamos dicho eso, de la creación, del principio, de los orígenes, muy bien, y básicamente es un libro de pactos y promesas. Allí es donde nosotros vemos los primeros pactos que aparecen en toda la palabra y efectivamente las primeras promesas. Hablemos, por ejemplo, del pacto de Dios con Noé. Quiero que vayamos un momento a Génesis, capítulo 9, desde el verso 1 al 17. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, es solamente como para que sepamos exactamente de qué estamos hablando. ¿Qué pasó en ese momento? La humanidad se había descontrolado. Si nosotros hacemos un recuento, y discúlpenme, me voy a devolver al capítulo 1, al verso 1, un momento. Si nosotros revisamos el Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Primer verso del primer capítulo. Y luego en el verso 2 ya dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso lo vamos a ver ya en un nivel avanzado, pero lo que puede llamarse la precreación o el caos entre el primero y el segundo verso del capítulo 1 de Génesis. Porque en principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta ahí todo estaba perfecto. Pero luego que vino la destitución de Satanás, entonces se generó el caos y la tierra quedó desordenada y vacía. Y entonces Dios vuelve a colocar nuevamente todo en orden y empieza la creación. Entonces, en el día 1 separó Dios las tinieblas de la luz, las llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la noche y la mañana del día primero. Y así nos va narrando, ¿cierto? Luego entonces creó a pues todos los animalitos, bueno, y luego creó el hombre. ¿De dónde lo hizo? Del barro. Y después de eso, entonces hizo caer en sueño profundo a Adán, le sacó una costilla y de allí creó a Eva. ¿Por qué? Porque no había ayuda idónea para él. Todos tenían su ayuda idónea. Entonces, el toro tenía, muy bien, la vaquita, mejor. El perro tenía la perrita. El gato tenía la gatita y así, ¿cierto? Pero el hombre miró para todo lado y dijo, Señor, y yo, entonces, ay, sí, te voy a hacer una ayuda idónea, y creó a la mujer, a esta preciosura. Todos los hombres que tenemos aquí, o sea, los tres dicen, amén, amén. Muy bien, perfecto. Entonces, todo iba muy bonito, todo estaba perfecto, hasta que ellos desobedecieron y empezaron a vivir una vida un poco más apretadita porque ya les tocó trabajar.
El trabajo no es una maldición, ¿no? El trabajo es una gran bendición de parte de Dios. Sin embargo, pues si ellos no hubiesen sido desobedientes, hoy por hoy no tendríamos que trabajar. Pero bueno, gloria al Señor que trabajemos. Muy bien. Entonces, todo iba bien, pero el hombre empezó su desobediencia, empezó a desordenarse, otra vez empezó a hacer mal las cosas. Y Dios se entristeció en su corazón e hizo que lloviera sobre la tierra. ¿Cuánto? 40 noches. Imagínense, en tan solo 40 días y 40 noches inundó la tierra. Y pues él estaba triste, fue la determinación que tomó, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y clamó a Dios y le dijo: Señor, por favor, ten misericordia. Y dijo: está bien, entonces voy a hacer el diluvio, porque él le contó sus planes a Noé. Imagínense esa relación tan bonita, tan estrecha que tenía Noé con Dios, que Dios le dejó saber sus planes. Eso es algo maravilloso. Y entonces le dijo: voy a hacer un diluvio, empieza algo. Primero le dijo que el arca, ¿no? Y todos: pero un prado grande, grande acá en Madrid, grande, que ustedes sepan que es un prado grande. ¿Dónde queda ubicado? No, mucho más grande. Bueno, digamos cerquita como a Chivo Negro, un prado así grande. Empezar a construir ahí un arca, que la vea todo el municipio. ¿Qué dirá la gente? La gente se chifló. Claro, ¿cómo puentes si por aquí no hay ríos? ¿Cómo va a construir un barco? Pues más o menos eso fue lo que le pasó a Noé. Y no era cualquier barco, era el arca, ¿cierto? Cuando uno hace un estudio profundo acerca de esa parte de lo de la arca, es tan bonito. Hay que pensar en tantas cosas. Él le hizo, eso es como un crucero, es otro nivel de crucero para los animalitos. Y les hizo sus habitaciones, y programó lo del menú, y organizó absolutamente todo, ¿cierto? Qué bonito. Pero también imagínense cuánto tiempo duraron ellos viviendo con animalitos dentro del arca, soportando ruidos, olores, sonidos, angustia, frustración, muchas cosas, ¿cierto? Pero bueno, eso no es el estudio que estamos haciendo en este momento, sino una generalidad. Bien, ¿subió quién? Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y también uno de cada especie, macho y hembra. Entonces, esto es un chiste. ¿Cuál fue el último animalito que subió al arca? El delfín. Sí, qué chiste. Delfín. Muy bien. Entonces terminaron de subir todos los animalitos y subió Noé. ¿Saben quién cerró la puerta del arca? Dios. Muy bien. Dios cerró la puerta del arca. Entonces Dios cerró y empezó a llover. La historia la conocemos todos porque es muy linda. Y llovía, paró de llover y él envió la palomita y la palomita volvió rapidito porque no había dónde ubicarse y la envió otra vez. Bueno, hasta que finalmente ya se logró ubicar en tierra seca. Y en ese momento Dios hizo un pacto con Noé. ¿Y qué le dijo? Nunca más inundaré la tierra. ¿Y cuál es la señal de ese pacto? El arco iris. Esa es una señal de pacto. ¿Hemos visto el arco iris alguna vez en la vida? Y los que conocemos esta hermosa porción de la palabra, inmediatamente agradecemos a Dios y le decimos: Señor, gracias porque nos estás recordando tu promesa. Se la dio a Noé en Génesis. ¿Cuántos años han pasado de Génesis a hoy? No nos atrevemos ni siquiera a dar un número, pero ha pasado mucho tiempo y hoy lo seguimos viendo. Cuando nosotros tengamos alguna sombra de variación, alguna duda, por pequeña que sea, nada más hagamos eso, recordemos ese pacto. Se lo dio en Génesis a Noé, pero hoy, año 2018, de la época después de Cristo, lo seguimos viendo. Ahí está una promesa de Dios, una
confirmación del pacto que Dios hizo. Y además es el cumplimiento de una promesa. Dijo, nunca más voy a volver a inundar la tierra. Y cuando nosotros vemos el arco iris, primero agradecemos, es bello, ¿no? ¿Quién de nosotros no se ha detenido a tomar fotos al arco iris? Todos, yo sí. Y luego entonces empezamos a agradecer a Dios y recordamos esa promesa que Él hizo y que fue sellada a través de un pacto, y es el arco iris. Eso por nombrar solamente uno. Si nosotros empezamos a hablar de los 6, 8, 10 pactos y promesas que hay establecidas en la palabra, solo en Génesis, podemos durar más o menos unos 2 años solamente analizando uno por uno y no alcanzaríamos. Porque ¿qué pasa? La Biblia es eterna, es profunda, es verdadera, y cada vez, aunque escudriñemos, cada vez tendremos algo nuevo para aprender. Entonces solamente les voy a nombrar de manera general y ustedes ya lo recordarán. Un pacto que hizo Dios con Noé, que fue lo único que hicimos ahorita, el recuento, perdón. El otro fue el pacto de Dios con Abraham. Señor. Tengo una pregunta. Es que en estos días salió por internet que el Papa dijo que iba a abolir la Biblia porque era un libro viejo, obsoleto, que se iba a implementar un libro nuevo. ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? Bueno, yo les pido disculpas, yo noticias casi nunca veo, es decir, yo no veo televisión, y lo poco que me entero en la actualidad es a través de medios radiales, pero una cosa les digo, estamos en los tiempos del fin. Entonces todo lo que se está levantando es porque la Biblia ya la anunció. Se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, hijos contra padres, y lo estamos viendo hoy: temblores, hambres, desnudez, y lamentablemente la Biblia también nos habla del anticristo y nos habla de muchas situaciones difíciles que son las que estamos viendo. ¿Qué dice también la Biblia? Cuidémonos de los falsos profetas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mire, no pasará una coma sin que haya de cumplirse. Y lo vimos en una de las clases pasadas. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Quien se atreva a decir lo contrario tendrá que entregar cuentas al Señor, y será muy duro ese momento de juzgamiento. Nosotros por ahora, mi invitación respetuosa, cordial y muy transparente: creámosle a Dios y a su palabra. No es lo que se levanta a decir un profeta falso, que por respeto, porque esto va a salir en redes sociales, no voy a dar sus nombres, pero no creamos en esos profetas falsos. ¿Saben a qué, Juan 10:10? ¿A qué vino el enemigo? A matar, a robar, a destruir. Pero el Señor dice: más yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces el enemigo está usando todo tipo de artimañas para matar. ¿Qué quiere matar? No solo la vida de los seres humanos, quiere matar la fe, las ilusiones, la esperanza. Robar. ¿Qué está robando? La paz, la tranquilidad. Está robando todo, hasta el dinero. O sea, está robando todo. Matar, robar y destruir. ¿Qué está destruyendo? Hogares, vidas. Está destruyendo la fe en la gente. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Permanecer inamovibles. Les digo la verdad, esta es palabra fiel y verdadera, porque es la palabra de Dios. El Espíritu se vivifica a través de la palabra. Entonces, por favor, tapen sus oídos a lo que no deben escuchar, y que nuestra fe no se vaya a ver afectada o movida por falsos profetas. Cuando tengamos dudas respecto a eso, vayamos a la palabra, y Dios en su misericordia nos dará una respuesta bíblica donde otra vez tendremos paz, ¿sí? No es cierto. La Biblia no se va a... Sí, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, y sí, es necesario que la atesoremos en el corazón, y sí, es necesario
necesario no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Todo eso es verdad. Pero no va a pasar. Primero va a pasar el cielo y la tierra. Antes que pase, o que se agote, o que deje de existir la palabra. Si habrá un momento en que seguramente, bueno, ya no estará, ¿cierto? Pero mientras podamos, disfrutémosla, atesorémosla, cuidémosla, aprendámosla, vivámosla y todo lo demás. Amén. Muy bien. Y no se preocupen que Dios es superior a cualquier falso profeta que se levante a decir cosas que además no son ciertas. Dios es Dios. Eternamente y para siempre, Dios es Dios. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es verdad, Dios es justo, misericordioso, amoroso. Y es nuestro Padre. De los que somos acá, de los que son padres, papá, hombre, varón. ¿Tú tienes hijitos? ¿Hijitos? Hijitos. ¿Cuál de ustedes, 3 padres varones, piensan hacer daño a sus hijos? Ninguno. Y somos humanos. ¿Cuánto más Dios, que es nuestro amado Padre Celestial, procura lo bueno para nosotros? No se preocupen, Dios nos guardará, solo tenemos que mantenernos fieles en Él. Amén. Muy bien. Entonces, tranquilos, eso no va a pasar. ¿En qué noticiero le dijeron que eso no interesa? No va a pasar. Y si va a pasar, pues estemos preparados, porque nosotros vamos ¿para dónde? Vamos a disfrutar una eternidad juntamente con Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Hablemos de otro pacto, el pacto que Dios estableció con Abraham. No, ya dijimos, no, estamos solo colocando unos ejemplos ahí sencillitos. Entonces, el pacto que Dios estableció con Abraham, ¿cuál fue? Sí, pero le dijo, haré de ti una nación grande, soberana, te nombre y serás bendición, y Sara era estéril. Pero él creyó en esa promesa y acá estamos, ¿cierto? Gloria al Señor. Hablemos de otro pacto, la confirmación del pacto entre Dios y Abraham, que ya es a través de Isaac, y ya conocemos la historia completa. Otro pacto entre Dios e Isaac. Bueno, les voy a dar las referencias. El pacto de Dios con Abraham está en Génesis capítulo 17. El pacto entre Dios e Isaac está en Génesis 26. La confirmación del pacto entre Dios y Abraham, Génesis 22. El pacto entre Dios y Jacob, que después se llamó Israel, y de allí vienen las 12 tribus. Aparece en Génesis capítulo 28. La segunda confirmación del pacto entre Dios y Jacob aparece en Génesis capítulo 35. Entonces vienen las promesas acompañadas de los pactos en todo el libro de Génesis, primer libro de Pentateuco. Segundo, Éxodo. Éxodo significa partir de un lugar a donde no se piensa volver. Eso es un éxodo, ya, me voy. Lo que hace mucha gente cuando dice, no, creo que me van a dar como una oportunidad en Canadá. Entonces, vende todo. Vende, a veces la gente piensa que el éxodo es ir hasta, voy a hacer un éxodo a Anapoima, 3 días y me regreso. No. Muy bien, eso es paseo. El éxodo es cuando se parte, por ejemplo, cuando se parte de un lugar al cual no se tiene programado volver. Empiezan a vender sus cositas, les estaba hablando del ejemplo de Canadá, vendo el carro, pongo en venta la casa, los muebles los ofrendo, los vendo, hago algo y empiezo a gestionar el viaje a Canadá. Y allá llego a arrancar de cero. Ese es el ejemplo para que comprendamos Éxodo. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Quería hacer su éxodo ¿desde dónde? Egipto, de ser esclavos, a la tierra prometida. Pero ríanse, ¿no? Éxodo significa
lugar a donde quiero partir con la intención de donde quiero partir con la intención de no volver. Pero cuando estaban en el desierto empezaron, ¡ay, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, esclavos comiendo cebolla! Y, en fin, muy bien. Es el libro del cautiverio del pueblo de Israel en Egipto y su liberación por parte de Dios a través de Moisés. Esto es asociado al tipo de cautiverio que la humanidad hoy está viviendo por parte de Satanás, pero también podemos asociarlo a la redención de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, bonita la comparación. Yo debo procurar hacer un éxodo del pecado, de la vida humana, muchas veces que llevamos, para pasar a una vida ya en un ámbito netamente espiritual. Pero como estamos haciendo el estudio es del libro de Éxodo, entonces hablamos de salir. El autor también fue Moisés y de alguna manera se entiende como un complemento o una continuación del Génesis. Algunos de sus capítulos procuran un resumen del Génesis. Porque en Éxodo, cuando nosotros estamos leyendo, siempre se habla de los acontecimientos ocurridos en Génesis. Entonces, como que puede entenderse a veces como una continuidad. Tenemos un capítulo clave, que es el capítulo 12, nos habla sobre la Pascua. Y la palabra clave del libro de Éxodo es redención, rescate o liberación. Eso es lo que debemos entender, comprender cuando hablemos de Éxodo. Redención, rescate o liberación. ¿Quién fue el autor del libro de Éxodo? Moisés. Excelente. Es entendido como redención, rescate o liberación. Pasamos al tercer libro, que es, ¿cuál es? Se me acabo de olvidar. Ah, muy bien, Levítico. Leví es una de las 12 tribus de Israel. Levítico en hebreo significa el Señor llamado, que también puede decir o traducir Él ha sido llamado por el Señor. De allí que se hable de los levitas, ¿no? Los levitas fueron como esas primeras autoridades espirituales que colocó Dios allí sobre los israelitas. La tribu de los levitas fue llamada y fue separada por Dios para el servicio sacerdotal. Ellos fueron los primeros que tuvieron el privilegio de ser llamados, de ser apartados por Dios para el servicio sacerdotal. No podemos entrar en detalle, ¿no? Pero es una de las 12 tribus de Israel. ¿De dónde nacieron esas 12 tribus? De los 12 hijos de ¿cómo era el nombre de Israel antes de ser cambiado? Jacob. Entonces, entendamos esa parte, ¿no? Hay que venir a escuela infantil. Mire, si hoy cuando uno viene a iglesia infantil aprende todo. Las 12 tribus de Israel, antes llamado Jacob, son los 12 hijos. Y de esos 12 hijos vienen las 12 tribus. ¿Bien? Excelente. ¿Cuáles eran las funciones de los levitas en ese momento? Estaban encargados de las ceremonias y de los sacrificios. Eran quienes recibían ofrendas por expiación, intercedían a Dios por el pueblo, ministraban a Dios, oraban a Dios, alababan a Dios, tocaban instrumentos a Dios. Ellos eran como los únicos que podían hacer esa labor, que tenían el permiso, la autoridad de parte de Dios para hacerlo. Eran los únicos que podían recibir los diezmos y las ofrendas y obviamente administrarlos. Tenían a cargo la enseñanza de la ley. O sea que la responsabilidad que Dios asignó a los levitas fue muy bonita. Lástima que a través de los tiempos se ha ido como desviando un poco, pero en principio esa fue la asignación que Dios les dio. Si hablamos de una palabra clave, podemos hablar de santidad, porque dicen los estudiosos de la Biblia que aparece en promedio 150 veces en el libro de Levítico.
Santidad, santidad, santidad. Todo el tiempo era un llamado a la santidad, a vivir de acuerdo a como Dios había establecido desde el principio de los tiempos. De la tribu de los levitas, solo la familia de Aarón fue escogida y llamada para que fuesen sacerdotes. Los demás eran llamados a ser solamente asistentes de los sacerdotes en todos los quehaceres del tabernáculo y después del templo. Y recordemos, ¿no? Cuando Moisés le dijo, Señor, es que yo no sé hablar, yo soy como medio tartamudo, a mí me cuesta trabajo. No, Señor, yo no. Está bien, Aarón. Pero Dios no siempre hablaba directamente con Aarón. Dios hablaba con Moisés. Y Moisés debía decirle a Aarón. Es más, el número, ya me salté, pero ya les dije, en Números, le dice Dios, número 6, 22 al 24, así dirás a Aarón que bendiga a los israelitas. Y Dios le da la indicación puntual, porque hablábamos hace un momentico de relaciones muy estrechas, ¿no? Dios tenía una estrecha relación con Moisés. Números, voy a leer acá, Números. El Señor le ordenó a Moisés, dile a Aarón, o sea, Dios a Moisés, Moisés a Aarón a sus hijos, que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado, el Señor te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Y luego dice, así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Es el más claro ejemplo, claro que eso está en Números, me salté un poquito. Es el más claro ejemplo donde Dios habla a Moisés y le dice, dile a Aarón, y Aarón, dile a tus hijos, y tus hijos háganlo. Esa era la forma. No era como hoy en día, estamos bajo la dispensación de la gracia. Todos nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios y por su misericordia podemos entrar al lugar santísimo. En ese tiempo no era así, era la ley del trámite. A propósito ya la quitaron, la ley antitrámites. Entonces era la orden de Dios a Moisés, Moisés a Aarón, Aarón a sus hijos al pueblo. Ese era el orden jerárquico. Y de allí, de la tribu de Leví, es que vienen ellos. Muy bien, entonces allí vamos, terminemos con Números y Deuteronomio. Vamos con el cuarto libro, que también es escrito por Moisés, se llama el libro de los Números. Este nombre proviene del hecho que el pueblo de Israel fue censado o contado. A propósito de temas actuales, estamos pasando por eso del censo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que está ocurriendo el censo aquí en Colombia? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Por casas. Por casas. ¿Qué hacen? Van a hacer un estudio, van a hacer el día que estuvieron en el censo en mi casa le hizo la chica que hizo el censo. Y yo le pregunté, ¿usted sabe desde qué años viene el censo? Me dijo, pues hace como unos 10 años. Yo le voy a decir, esa palabra. Y acuérdese que cuando nació Jesús, que el Señor les dijo que salieran esto, porque ellos iban al censo. Ay, hombre, sí. Bueno, y aún mucho antes que censaran al Señor en esos tiempos, imagínense, desde números, o sea, ya había crecido tanto la población que era necesario empezarla a contar. Ya tocaba contarlos, uy, ¿cuántos somos hartos. Pues eso fue, utilizando el nombre de actualidad, eso fue el libro de los Números, un censo. Tuvieron que contarlos varias veces precisamente para tener una idea de, bueno, ¿cuáles son los israelitas? ¿Y cuáles son lo que está pasando ahorita? ¿Cuántos viven en Madrid? ¿Cuántos en Mosquera? ¿Cuántos en Bogotá? En Bogotá es donde más han demorado. Y debido al éxodo de vecinos países, entonces subió y fue necesario hacer una cantidad de ejercicios numéricos
porque él no tiene, digamos, como estabilidad de decir aquí están viviendo hace 6 meses. No, 15 días acá y se movieron 20 días al otro lado y un mes al otro lado, y cuando iban a entrar, no, pero ya estaban censados, no, pero en esa casa, y entonces los que vivían en Casamante se fueron, esa pobre gente casechilla. Claro, porque se habían hecho muchos movimientos y era difícil censarlos. Yo imagino que tampoco fue fácil este censo, porque además de todo era como la primera vez que se hacía, y la organización y Dios cómo les proveyó sabiduría. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Usted encárguese de toda esta ciudad, usted de la otra, usted. Una cantidad de trabajo tuvo ese censo, pero fue así como se pudo determinar aproximadamente cuántos israelitas, o bueno, cuántos habitantes en ese momento había. Su autor, ya les dije, fue Moisés. Puede entenderse también como una continuación del libro del Éxodo, porque efectivamente está terminando de narrar algunos eventos importantes. El sujeto principal es la continuación del peregrinaje de Israel, desde Egipto hasta Canaán, porque eso nos está diciendo este libro. Su periodo histórico fue de aproximadamente 40 años. Palabras más, palabras menos, lo poquito que comprendemos es que el censo más o menos pudo durar 40 años. El periodo histórico de los números. O sea, fueron casi 40 años, entiendo, para poderlos contar a todos. Y sumemos que ahí también alcanzaron a pasar parte del desierto. O sea que tuvo que haber sido un trabajo dispendioso, pero lo lograron. Números da a conocer de forma sobrenatural la poderosa manera como Dios guió a su pueblo por el desierto. Si nosotros hablamos de estos primeros libros y hacemos el recuento, por ejemplo, del paso por el desierto, que en principio eran solo 40 días, pero por desobediencia, que ha sido el problema en la humanidad toda la vida, demoró 40 años. Pero miren lo bonito, nunca se desgastaron sus ropas, sus sandalias, y de hambre no se murieron, ninguno, porque ellos, si querían pollito, tome allá sus codornices. Si quería algo exótico, tome su maná. ¿Ustedes saben qué era el maná? ¿Qué era? No, una salita es como el maíz. ¿Será? Yo ¿Será? imagino que el maná llegó a cada uno. Ese que era como un pan. ¡Claro! Yo creo que ese maná les sabía a cada uno a lo que deseaba que les sirviera. Esto es una historia. Alguna vez en el colegio, en el restaurante, yo le dije al chef, ay, hagámosle a los niños algo diferente. Todos los días pollo, carne, hagámosle algo diferente. Y hicimos una cazuela de mariscos. Y se sentó una niña y miró el plato así y cerró los ojos y empezó que me sepa pollo, que me sepa pollo, que me sepa pollo. Y todavía recuerdo cuando ya lo probó, dijo, uy, ¿qué es esto tan rico? Y le dije, ¿a qué te supo? Y dijo, a pollo. Entonces era sopita de pollo. Cuando ya terminó de almorzar, le conté que era cazuela de mariscos. Uy, pero estaba muy rico. Lo que pasa es que apenas la vio, claro, al que nunca la ha comido, eso le parece algo muy exótico. Y apenas lo vio la niña, que una niña, ella tendría en ese momento como unos 7 años más o menos, y abrió los ojos y fue su determinación. Es que me impactó mucho la actitud de ella, por eso centré mi atención en ella. Me impactó, abrió los ojos, los cerró y empezó que me sepa pollo, que me sepa pollo, que me sepa pollo, mientras la cuchara iba del plato a la boca. Entonces, seguramente ellos, que me sepa cazuela de mariscos, que me sepa pollo, que me sepa pescado, que me sepa... Puede ser que cada uno, el hecho es que sí terminó feliz y agradecido con el maná. Bueno, algunos no, como todos, ¿no? Eso es como hoy en día nosotros invitamos a alguien a la casa a almorzar. Y de los 5 que invitó, 4
Los 5 dicen por cortesía, ay, qué rico. Ay, pero 4, de verdad quedaron satisfechos, de verdad, uy, qué rico. Y hay uno que sale, ¿sí? Me salió quemada y tostada y bajita de sal y dulce. Y, bueno, no falta que se quejan. no falta. Eso pasó con los israelitas, tranquilos, también ocurrió lo mismo. No todos estaban igual de satisfechos con el maná, pero los que sí, pues yo creo que eso sabía delicioso. Tiene que ser espectacular. Y mire qué bonito que era diario, todos los días, y solo podían recoger doble ración o doble porción para guardar el día de reposo. No más. Hablando en el tiempo de hoy, coloquialmente, el sábado tenía derecho a recoger doble, porque el domingo no iba a trabajar, el domingo era dedicado al Señor. Y no se descomponía, no se dañaba, duraba fresco hasta el domingo. El lunes ya se echó a perder. Como la huelma de la sangre. Que es cierto, es que dicen que uno está, que se está haciendo malas cosas que porque el día de reposo era el sábado y deberíamos tomarlo el sábado y no el domingo. Eso pasaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero nosotros estamos bajo el calendario gregoriano. Y para nosotros el orden de los días es así, lunes, martes, miércoles. Incluso algunos, si ustedes ven los calendarios, algunos tienen el domingo como si fuese el primer día, ¿sí? Pero nosotros tenemos organizado según nuestro calendario y todo eso, que el primer día es el lunes. Y pues el tiempo de nosotros, y por eso el séptimo es el domingo. Algo que sí tenemos claro es que el tiempo de nosotros es el cronos. Y el tiempo de Dios es el kairos. Entonces, seguramente Dios en su misericordia, pues nos permite ahí como porque conoce nuestro cronos, cómo nos organizamos y conoce la intención del corazón. Yo a veces me amparo en eso, en la misericordia de Dios y en que Él conoce la disposición de mi corazón. Porque habías escuchado una predicación de eso y decías que Es no más, estábamos haciendo mal. hoy por hoy hay doctrinas que Así guardan los el sábado. sábados, Muchos guardan el sábado. Nosotros guardamos el domingo porque nosotros estamos con calendario gregoriano, ¿sí? Pero pienso que a veces uno le pone mucho color a esas cosas que en esencia no son tan significativas, sino que lo importante sea la disposición de nuestro corazón y que estemos haciendo las cosas bien para agradarlo a Él. Es como lo que, porque claro, yo también lo he escuchado múltiples veces y uno al principio dice, bueno, ¿qué hacemos? No, Señor, yo estoy bien, todos los demás son los que pueden estar bien. También puede estar bien y también puede tener su disposición de corazón, ¿cierto? Gracias a Dios que al mundo no nos toca juzgar eso. Gracias a Dios que eso lo juzga Dios, porque es el único juez Pues yo justo. digo que lo importante es que usted toma un día en la semana Sí, sea claro, y que realmente lo consagre para el Señor, ¿sí? Entonces ellos solo podían para ese día recoger, no más. El resto de los días, 6 días descansarán. 6 días trabajarás y el séptimo será día santo para el Señor. Muy bien, para terminar el Pentateuco, regálenme 3 minuticos y vamos a finalizar con Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. La primera ley dijimos que fue dada en la parte de Levítico, ¿cierto? Los levitas. Y ahora la segunda parte viene en Deuteronomio. Es diferente a los anteriores libros por su homenaje, o mejor digamos por su contenido. Su autor también fue Moisés y lo escribió en los últimos días de vida. Este libro se cree que fue escrito al finalizar los 40 años del paso por el desierto. O sea, imagínense qué belleza. 40 años, casi 40, pasando por el desierto, la cantidad de situaciones que ya habían vivido, que ya habían aprendido, que ya habían sobrellevado, gracias a Dios. Les dio la sabiduría para que lo pudiesen hacer, igual Dios fue el que les dirigió. En este tiempo, la generación que había salido de Egipto había perecido o muerto casi por completo. Eran pocos los que quedaban de los que habían salido de ser esclavos de Egipto. Esa fue la razón por la que fue necesario que Moisés hiciera un relato sobre todo lo que había sucedido y le contara a las nuevas generaciones para que ellos lo recordaran.
es por lo que aparecen los mandamientos en Éxodo, pero también en Deuteronomio. Esa es la razón. Es por lo que en Deuteronomio aparecen tantas indicaciones. Tú hablarás a tus hijos de la palabra cuando se levanten, cuando vayan por el camino, la escribirás en las puertas de tu casa, les enseñarás a vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. A Moisés le tocó sentarse como a relatarles Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Entonces por eso es que Deuteronomio es un libro tan nutrido. Las dos últimas instrucciones se las da al pueblo para que ellos entren y conquisten la tierra prometida, y se conoce también como el libro de la preparación para poder entrar y poseer la tierra prometida, según aparece en las instrucciones finales. Moisés les recuerda a todos de una manera clara y enfática el resultado de la obediencia, tanto así que se dedica un capítulo completo. Aquí les voy a hacer una pregunta: ¿por qué será que se dedica un capítulo completo para hablar de la obediencia? Porque siempre fuimos desobedientes y nos tenían que recalcar más. Exacto. Porque el pueblo se había diferenciado, porque eso no es una distinción, sino una diferencia. A veces la gente dice, es que se distingue por irresponsable. No, se diferencia, o sea, es diferente. Cuando uno se distingue es porque hay algo bueno que reconocer en ellos. Es que se distingue porque no se baña. No, se diferencia por sucio. Pero la distinción, demasiado... Disculpen, así soy yo. La distinción es algo que se hace por lo bueno. Esta persona se distingue por puntual, esta persona se distingue por culta, esta persona se distingue por honesta. Qué bonito que lo distingan a uno por lo bueno. No solamente un capítulo, más de un capítulo es dedicado a la obediencia, porque había sido el constante error que había tenido el pueblo. Es más, ¿desde cuándo fue que hablamos la primera vez de desobediencia? ¿Cierto? Desde los comienzos. Entonces al pobre Moisés le tocó, vuelva y dele. Mire, hay que ser obedientes. Mire, y tanto así que en el capítulo 28, justamente de Deuteronomio, dice bendiciones por la obediencia. Y son exactamente los primeros 14 versos los que nos habla de qué bueno obedecer a Dios. Yo creo que vamos a dejar en continuar para que venga la otra clase. Muy bien, y luego desde el verso 15 en adelante nos habla de maldiciones. O sea, Moisés pretende decirle al pueblo, bueno, miren todo lo chévere cuando uno es obediente, pero donde usted sea desobediente, por favor, aténgase. Entonces, para terminar esta parte, Moisés les recuerda claramente las bendiciones de la obediencia. Y esta nueva generación de Israel es un tipo de la nueva generación de hoy que está en Cristo. Desde Adán hasta Cristo se considera como una vieja generación, y desde Cristo en adelante como una nueva generación. Pero por ahora, para que ninguno me vaya a faltar a la próxima clase, vamos a dejar hasta ahí. ¿Quedó en continuar a cuál libro? Bueno, ¿está interesante o no hasta aquí? ¿Cierto? Muy interesante.